Tu kit básico para caer en el agujero de conejo de The Warning en menos de 3 minutos. 3 hermanas de Monterrey, México. Daniela, Dani, guitarra, la mayor. Paulina, Pau, batería, la de en medio. Alejandra, Ale, bajo. Sus apellidos son Villarreal Vélez. Empezaron a aprender música desde muy pequeñas y se enamoraron del rock gracias a sus padres y al juego Rock Band. Empezaron a tocar en serio en 2013 y se hicieron virales en 2014 con una versión de Enter Sandman elogiada por el propio Kirk Hammett, que las llevó al programa de televisión de Ellen DeGeneres en los Estados Unidos y a una beca para una estancia de verano en el Berklee College of Music. Gracias a crowdfundings de sus fans como artistas independientes, lanzaron el EP Escape the Mind en 2015, su primer álbum, 21st Century Blood, en 2017 y un segundo trabajo espectacular en 2018, Queen of the Murder Scene, un álbum conceptual que lanzaron cuando tenían 16, 14 y 12 años. Luego firmaron con Lava Records y lanzaron el EP Mayday en 2021, incluido posteriormente en su álbum Error de 2022 y Keep Me Fed en 2024. Su catálogo al momento de este video consta de 59 canciones, 3 de ellas en español, además de su versión de 2021 de Enter Sandman y colaboraciones con Bandmate y Dead Poets Society. Los fans te dirán que no tienen ni una sola canción mala en la lista y que tu canción favorita de The Warning es la última que escuchaste. Sus vídeos en vivo superan a los vídeos musicales, pero verlas en el escenario es una experiencia superior. Presencia imponente en escena, conexión con el público, dominio en salas grandes y pequeñas, profunda musicalidad, profesionalismo. Cualquier fan te lo dirá, su superpoder es el en vivo. Han abierto para importantes bandas, tocado en grandes festivales y encabezado giras con entradas agotadas. Comentario común: ¿la baterista canta? Sí. Dani es la cantante principal, pero Pau asume el papel en algunas canciones con una gran voz. Ale puede ser voz principal, pero no quiere. Su increíblemente devota base de fans, The Warning Army, incluye una demografía que abarca desde viejos rockeros, como un servidor, hasta sus nietos. Son completamente bilingües, tanto en sus canciones como en su vida diaria. Combinan influencias musicales y crean letras impactantes. Sin trucos. Backing tracks escasas, todas interpretadas por la propia banda, refrescantemente honestas en el escenario, en las entrevistas y en la vida diaria. Sin autotune, certificado por Phil de Wings of Pegasus. No te pierdas vídeos de sus conciertos en el Teatro Metropolitan 2022, Pepsi Center Ciudad de México 2023, Poland Rock Festival 2024 en Polonia, su seminal Evolve en los MTV Video Music Awards de 2023 y la película de su concierto de febrero de 2025 en la Ciudad de México. Datos adicionales: Ale tiene oído y tiempo absolutos. Las tres colaboran en la composición, comenzando generalmente con una base creada por Pau. Su grito en Evolve se llama El Grito de la Destrucción. La banda también es conocida como DPA por sus nombres de pila y las guaguas porque así llaman a su autobús de gira, The Warning Wagon. Guagua. The Warning es tu nueva banda favorita. Estás advertido. You have been warned.